En cuanto a seguimiento de políticas económicas que a lo mejor en las administraciones pasadas dieron algún resultado o se comenzaban a implementar y que se podrían haber retomado en este gobierno, ¿cree que el gobierno ha retomado o ha dado seguimiento a algunas políticas clave en el área económica o se han dejado un poco de lado? Mire, la alternancia es buena, pero cuando la alternancia barre con lo bueno o lo sano para ejecución que venía acarreado de gobiernos anteriores, demuestra que no estamos esculpiendo una visión de futuro en la cual estemos de acuerdo. Eso ha ocurrido un tanto con esta alternancia. Habrán otras en el futuro. Uno de los problemas que hemos visto es que mucha de la gente que hacía funcionar el aparato estatal ya no está. Entonces hemos perdido tiempo. La curva de aprendizaje es difícil. Entonces, como no tenemos suficientes empleados públicos que puedan sustituir a los que ya conocían, no hay en efecto un servicio civil que haga funcionar el gobierno. Esto ha sido un problema. Hay políticas importantes de los gobiernos anteriores que sí se han seguido, les han puesto nuevo nombre, pues sí se han seguido. Sin embargo, el concepto global de competitividad que quizá describe mejor las políticas económicas, que una política aquí tiene que ver con otra política aquí, y sucedáneamente nos miden por todas, ahí sí hemos retrocedido. Y yo diría que se reduce quizá el set de medidas de competitividad que más describe el retroceso tienen que ver con la facilidad de hacer negocios. En esa hemos retrocedido y esa afecta mucho porque afecta a los inversionistas que vienen de afuera, afecta a los inversionistas que están aquí. Por cierto, se critica mucho a los salvadoreños que invierten en otros países, pero eso es una seña de que hay muchos empresarios aquí que ya se han globalizado y que hacen honor a su país, porque van a invertir en otros países llevando tecnologías, incluso gente de aquí, conocedoras ya y adiestradas, y van a otros países porque es fácil hacer negocios en otros países. Y obviamente traen parte de ese rédito de regreso aquí a El Salvador. La globalización destruye las fronteras y hay que reconocerlo. Ahora, en El Salvador hay también un buen legajo de propuestas, de planes, de estrategias que se han venido elaborando en el tiempo. Hablemos de dos. No dejemos de lado, para empezar, todo lo que produce los tanques de pensamiento como FUSADE, las propuestas de desarrollo que hacen para 5 años, para 10 años, lo mismo que viene produciendo la empresa privada en los encuentros nacionales de la empresa privada, los ENADE, los momentos de ENADE, pero también los insumos que dio en su momento la Comisión Nacional de Desarrollo. ¿Cree usted que el gobierno de Funes los está tomando en cuenta o hay cosas clave ahí que se podrían impulsar y no se están haciendo? Por ejemplo, el plan de desarrollo que salió, o más bien, el plan de nación que dejó unos legados muy interesantes, no solo a nivel de conceptos y principios, sino que proyectos específicos, sí se ha seguido. Ahí tenemos, por ejemplo, el puerto, que mucho tuvimos que ver en eso. El puerto ahí está y lo vamos a echar a operar de una manera u otra, y eso va a traer mucho desarrollo y bienestar en todas las zonas aledañas, los departamentos de Oriente, y tiene una dimensión verdaderamente globalizadora. Nos ha tardado, pero ahí va. El Fomilenio es un éxito, no hay ninguna duda de eso. Ha tenido una excelente administración, han formado un buen equipo y han comprobado no solo que lo pueden ejecutar, sino que lo pueden ejecutar mejor que muchos otros países. Nos usan de modelo. Honor a lo que el gobierno ha hecho con Fomilenio y a la gente que lo hace funcionar. Hoy tenemos nuevas propuestas, es interesante. Hay el plan quinquenal que ha producido el gobierno, tienen todo el derecho de hacerlo y volveré a ese punto. Hay el estudio de desarrollo humano que ha sacado el PNUD, que trae ideas interesantísimas, creativas, o sea que hay un debate interno muy interesante de planificación. Pero una cosa que nos falta, y aprovecho tocarla, es que no hay lamentablemente una institucionalidad de planificación en el país que trabaje en función de una visión
común de futuro. Porque la planificación, aunque impone necesidades semestrales y anuales, realmente es un proyecto de futuro y rebasa a los gobiernos. Y más que nunca se ve necesario eso. Por ejemplo, en los campos de medio ambiente, que son complejísimos y transversales. En los campos de comunicación, todo lo que es la infraestructura de comunicaciones en el país. Todo lo que tiene que ver con inclusión social, que es un proyecto de cambio de cultura y de inclusión de gente en todos los quehaceres nacionales, económicos y sociales. El mismo campo de democracia, de fortalecer instituciones. Entonces, eso no lo vemos. Nosotros creemos que somos parte de ese gran esquema y tratamos de operar, pero no tenemos el presupuesto para poder hacerlo, y obviamente esto le toca a la nación a través del Estado. Y participan los mejores intelectos del país, ojalá. Los países que lo tienen y lo manejan bien, salen adelante. ¿Amplía su opinión sobre el plan quinquenal? ¿Cree que ha tomado insumos de estos documentos o estas propuestas que ya se tenían en el país, o ha venido con cosas completamente nuevas? No creo que han venido con cosas tan nuevas. Han articulado el pensamiento social del gobierno, que hay que aceptarlo, es interesante. Quizá no es suficientemente específico, pero es un norte para este gobierno y hay que medir si ese norte lo pueden cumplir, que es precisamente una de las razones que hacemos los estudios al finalizar cada año de gobierno. Pasemos a la parte política. ¿Cómo ve usted la coyuntura política en este momento? Pues estamos evidentemente ante el espectro de marzo del 2012 y eso le da un color o un matiz a todo, y se ven tormentas en el horizonte y se ven lunas llenas y también sol floreciente, pero complica la cosa en la medida que aprieta las agendas. Lamentablemente todo esto del decreto 743 puede haber tenido que ver con eso, lo cual es algo que habrá que resolver. Por otro lado, nosotros vemos que hay necesidad de cambios en el sistema de partidos, en la forma que se elige nuestros diputados, y el genio ya salió del closet. Hay un proceso de reforma que está redundando en mejoras al sistema electoral. La problemática es que hay que acelerar ese proceso de cambio para que en el 2012 podamos votar mejor y tener una representación más digna. ¿Cómo ve usted la configuración actual de la Asamblea Legislativa, con todos los cambios que hubo, la creación de nuevos partidos, el paso de diputados a uno u otro grupo parlamentario? Bueno, refleja la realidad nacional. Tenemos movimientos políticos que son un reflejo de lo que está pasando. Veremos cuán permanentes son. Creo que en el 2012 veremos cambios. Lo importante no es tanto eso, lo importante es ir mejorando la transparencia de la votación, la inclusión de los votantes al sentir que votan por personas a quienes le podrán pedir cuentas, la democratización de los partidos, la transparencia misma de los partidos y el fortalecimiento que significará para los partidos, su permanencia en el juego político. ¿Cree que las propuestas que ahorita de reformas electorales van a permitir esto que me está planteando? Bueno, eso se lo dejo a nuestro Departamento de Estudios Políticos, que tiene un rol bien propositivo en eso, y lo están siguiendo y comentando en una forma muy responsable. Tenemos fe que eso va a salir positivamente. Ahora, ¿cómo ve el panorama, como me decía usted, para los próximos comicios legislativos y municipales en 2012? ¿Cómo ve a la población? ¿Cómo ve a los políticos? ¿Qué podríamos esperar? ¿Podríamos esperar un ambiente electoral de incertidumbre como los que hemos tenido en ocasiones anteriores? ¿O usted está de acuerdo con algunos analistas que dicen que ahorita no hay nada seguro, que está todo como por configurarse? Mire, FUSAES piensa
que la siguiente elección va a ser más transparente, va a ser más amplia, porque el sistema ya está cambiando, la papeleta va a cambiar, vamos a ver qué más cambios le hacen. Creo que van a haber más candidatos a alcaldes y diputados que se muevan a nivel de la población. Aquí hay un alto índice de votación, la población se manifestará. Yo no creo que es motivo de preocupación, más que va a ser bien importante que se hagan los cambios al sistema, a la mecánica de elección, de tal forma que sí se pueda dedicar tiempo, esfuerzo y obviamente recursos a educar a la población, para que no sean las impracticalidades del nuevo sistema que detengan una votación masiva. Pero el pueblo salvadoreño es muy sabio, votan con la cabeza, no votan con el hígado. No obstante, hay problemas serios que vamos a ver si la población los sanciona o los castiga. Con toda la discusión que hubo sobre el 743 y el respeto a la Constitución, el respeto a la institucionalidad, había diputados que salieron diciendo en programas, en radio y en televisión, que la gente no comprendía esos temas, que la gente entendía nada más lo que les tocaba directamente a su bolsillo o a su seguridad. ¿Qué cree usted de esta percepción? ¿Cree que realmente la gente no se da cuenta de lo que se está haciendo a nivel de institucionalidad o respecto al estado de las cosas en el país? Yo creo que es una percepción un tanto cínica y equivocada. La población hay que respetarla. Hay que respetar la dignidad de todo derecho a votar. Incluso los jóvenes son los más adeptos para entender lo que está pasando. Y creo yo que lo que estamos viendo por la respuesta espontánea y fuerte que ha habido de la sociedad civil nos indica que la población es mucho más práctica y sabia de lo que le damos crédito. Y eso viene de todo el dolor y el costo que hemos pagado por una guerra y 20 años de estar mejorando la democracia. Entonces, creo que es una percepción equivocada la que usted me cuenta. ¿Cómo ve también el panorama para las próximas elecciones presidenciales? ¿Qué cree que va a ser clave para configurar todo el ambiente en esos comicios? Yo no creo nada todavía. El 14 está muy lejos y el 12 sí está enfrente. Creo que el 12 nos dirá mucho sobre el 14. Pero realmente, en la medida que el país salga del atolladero de confusiones y posiblemente lo que llamamos el no crecimiento económico, vamos a tener un panorama mucho más alentador para el 14. Y esa es la tarea que nos toca a todos por los siguientes 3 años de este gobierno. Hay que hacer todo lo posible porque esto se revierta.